tumores ginecológicos son una causa importante de enfermedad y muerte. A excepción del cáncer cérvico-uterino, no existen procedimientos de tamizaje destinados a la detección temprana. Es por eso que en la evaluación de estas enfermedades es importante analizar los síntomas de presentación de las pacientes. Es también muy importante tener en cuenta que aún en situaciones avanzadas el diagnóstico de tumores ginecológicos permite un tratamiento que logra en algunas pacientes la curación, en otras la prolongación de la sobrevida y en la mayoría una mejora en la calidad de vida. Alrededor de 10.000 mujeres argentinas tienen diagnóstico de tumores ginecológicos todos los años. Entre ellas, alrededor de 4.400 constituyen los diagnósticos de carcinoma de cuello de útero avanzado. Siguen produciéndose a pesar de la existencia de procedimientos de tamizaje altamente efectivos. Todos los años mueren en la Argentina más de 8.000 mujeres por tumores ginecológicos. Los factores de riesgo dependen de cada enfermedad. Para el caso del cáncer cérvico-uterino, el factor de riesgo más importante es la infección por el virus del papiloma humano. Además, para el carcinoma invasor de cuello de útero, el antecedente relevante entre las pacientes es no haber realizado PAPs o test de BPH en forma sistemática. En el caso del cáncer de ovario, el factor de riesgo más importante es la historia familiar. Y en el caso del cáncer de endometrio, la exposición a tratamiento estrogénico en forma prolongada, la obesidad y la nuliparidad. El cáncer cérvico-uterino es el modelo de neoplasia evitable a través de los procedimientos de PAP de tamizaje o test de BPH. En la actualidad se recomienda la realización de PAP en mujeres mayores de 25 años con el esquema 1-1-3, esto es, si la paciente tiene un PAP normal, al año realiza otro y a partir del tercer PAP normal se pueden realizar cada 3 años. En el caso del test de BPH se recomienda su empleo en mujeres mayores de 30 años porque la prevalencia de infecciones por BPH benignos en las mujeres más jóvenes es muy alta. En el caso de un test negativo, el próximo control se puede realizar a los 5 años. En el caso de cáncer de endometrio y de cáncer de ovario, no existen procedimientos de tamizaje ni aún para población de riesgo que hayan demostrado reducir la mortalidad. Por lo tanto, el diagnóstico se apoya esencialmente en la presencia de síntomas que deben ser valorados por el médico del primer nivel de atención. El síntoma cardinal del cáncer de cuello de útero invasor es la presencia de metrorragia. La metrorragia o la secreción serosanguinolenta o el dolor pelviano, la historia de no haber realizado PAPs rutinarios debe gatillar en el médico la idea de hacer diagnóstico diferencial con cáncer cérvico-uterino y referir a la paciente rápidamente para una intervención adecuada. El síntoma más importante del cáncer de endometrio es la metrorragia, que puede ser bastante precoz dentro de la historia natural de la enfermedad. Toda metrorragia de la posmenopausia debe ser evaluada con la intención de realizar el diagnóstico diferencial de cáncer de endometrio. El cáncer de ovario finalmente es uno de los más difíciles de diagnosticar por la presencia de síntomas que habitualmente tienen una evolución solapada. El síntoma más frecuente es la ascitis, la acumulación de líquido peritoneal y eventualmente la disfunción del tracto digestivo. Esto es, las pacientes se presentan con trastornos en la alimentación, con distensión abdominal, dolorimiento epigástrico, cambios en el ritmo evacuatorio. Todos esos cambios, cuando son recurrentes y impactan en el estado general del paciente, deben ser evaluados para referencia. Una cosa muy importante es evaluar el costo-beneficio de cada estudio diagnóstico que se le indica a un paciente de estas características. Muchas veces la indicación de múltiples estudios diagnósticos hacen que la referencia se demore inútilmente, produciendo deterioro en el estado general del paciente y no favoreciendo el control de su situación. Los tumores ginecológicos son una causa frecuente de enfermedad entre las mujeres argentinas. Es importante hacer una valoración
objetiva de los síntomas y realizar los procedimientos de referencia de manera oportuna para descartar la presencia de enfermedad neoplásica y poder instaurar las medidas terapéuticas necesarias. Es mucho más importante aún considerar que el control del cáncer cervicuterino es una tarea pendiente en nuestro país y todo el nivel primario de atención debe realizar acciones destinadas a mejorar la cobertura con procedimientos de Papa Nicolau en las mujeres de esta población.